tentación yo sé, Él me sostendrá, no podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Aquí tengo un título: vende todo lo que tienes y dáselo a Dios. Yo quiero hacer un ejercicio espiritual ahora aquí, y es ¿qué te produce este título cuando lo lees? Llegas a la iglesia agobiado del camino, agobiado de los días, agobiado de los problemas, agobiado de las noticias espantosas, agobiado de cuánta cosa el mundo está cayendo y siendo destruido, porque eso está pasando en el mundo. El mejor país para vivir, que era Estados Unidos, le queda muy poco para que eso sea verdad. Y llegas a la iglesia y te encuentras con este letrero. Este es el título: vende todo lo que tiene, diga usted la otra parte, y dáselo a Dios. El ejercicio espiritual que quiero hacer es como usted ahora mismo se siente con ese título. ¿Qué reacción usted tiene a él? Yo estoy seguro que si ese título se presenta cuando llegue al internet, porque va a llegar a sí mismo al internet, va a haber personas que reaccionan con diferentes sentimientos negativos. Porque uno de los, o muchos van a pensar, ahí hay un pastor más. ¿Qué cosa? Hablando de dinero. Hablando de dinero. Hay un pastor más hablando de dinero. Yo llevo, en este mes de agosto, voy a cumplir 10 años de pastor en esta iglesia. En mis primeros 8 años, casi nunca hablé de dinero. El año pasado, escuché a un famoso pastor de una famosa iglesia, que no es pastor de la prosperidad, muy conocido en los medios. No quiere decir que sea un pastor perfecto. A mí me gusta su prédica, no estoy de acuerdo con él en algunas posiciones escatológicas. Escatológica quiere decir con asuntos referentes al fin, pero su palabra es buena. Y él le dijo a su iglesia, que es una magna iglesia fuera del país, de República Dominicana, una magna iglesia, una grande iglesia, donde hay varios pastores en esa iglesia. Y dijo: hermano, aquí hemos hablado muy poco del dinero. Y nos arrepentimos de eso. Y ese mensaje, yo escuché algunos mensajes de él y me tocó escuchar ese, Dios me llevó a ese. Y estuve atento a lo que él decía. Y es verdad. No sé cuál ha sido el sentimiento de usted hoy. Reténgalo ahí. Si fue de tristeza, si fue de molestia, si fue de enojo, si fue de gozo, si fue indiferente. Ahí se lo dejo. Pero vamos a estudiar la palabra.
porque realmente no es lo que yo diga, no es lo que diga aquel ni lo que diga este, sino la palabra de Dios. Hay otro famoso pastor que ya está jubilado, uno de mis favoritos, sobre todo por sus libros. Yo quiero ver si usted me dice quién es ese pastor, porque ese pastor, yo lo menciono cada rato aquí, y él tiene muchos libros escritos. Es un pastor norteamericano, sus libros están en español. John Piper. Mira, ¿sabes? John Piper, lo dijo sin que yo dijera nada de John Piper. Ok, hermano, yo quiero, en esta diapo, hay algo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? Biblia financiera. ¿Sabe que existe eso? A lo mejor se pone el arisco y dice, ya empezaron a cambiar la Biblia. No, nadie cambió la Biblia. Es la misma Reina Valera que tengo aquí y la que ustedes tienen ahí, del año 60. Pero sí, es esta que está aquí. Dice aquí, Biblia financiera. La Biblia financiera de 1960, Reina Valera. ¿Qué pasa con la Biblia financiera? Y para mí es una buena herramienta, como pastor y como cristiano. Más como cristiano que como pastor. Esta Biblia financiera tiene en la mitad de ella, va a tener toda la Biblia idéntica, pero le estoy dando una promoción a esta Biblia, si usted la puede comprar. Yo casi nunca estoy pidiendo que compren libros aquí, ni de este ni del otro, pero tiene en el medio un enfoque, y es el enfoque financiero. Y tiene esto que está aquí, es una lectura de 40 días para ayudarlo a usted en el asunto de las finanzas y cómo usar desde el punto de vista cristiano sus bienes materiales. Todo esto que está aquí. Cuando usted va a esta Biblia, dice que resalta, aquí un letrerito que tiene, más de 200 versículos, perdón, de 2000 versículos concerniente a la mayordomía, a la provisión y a la confianza en Dios con respecto a las cosas materiales. Yo les recomiendo la Biblia. Yo la estuve buscando en Amazon, con 17 pesos la puede comprar. Sin embargo, seguí buscando y en otra compañía que la vende también se puede comprar hasta con 8 pesos. Y yo creo que es la misma Biblia, en el sentido de su tamaño y cartulina dura y todo, pero la recomiendo y por ahí quería empezar, porque va a ser una buena herramienta para usted. No tiene ningún texto cambiado, es la misma Reina Valera, pero tiene un enfoque. Y una cosa bonita, que todos los versículos que tienen que ver con finanzas en esta Biblia están con subrayados. Por ejemplo, usted abrí la página ahí a lo loco y ya me encontré 2 verbos. Entonces, por ahí empezamos. Esto no está en la Biblia, esto que estoy poniendo ahora mismo, no está en la Biblia. Dice, la Biblia habla mucho acerca del dinero. ¿Sabía eso? Uno de los temas más grandes que tiene la Biblia es ¿qué cosa? El dinero. Por ejemplo, yo voy a hablar aquí hoy del dinero. Sin embargo, Elizabeth y Héctor y los hermanos del grupo de alabanza que están aquí no se pusieron de acuerdo conmigo para poner las letras. A veces yo les insinúo una letra, como hoy le insinué una lectura bíblica que leyeron, pero no lo hice en esta ocasión. Sin embargo, ellos, haciendo su trabajo cristiano, ¿con qué terminaron? Algunos llegaron tarde, pero ¿con qué terminó el himno que cantó el grupo de alabanza? Tiene que ver con el hijo pródigo. Pusieron ahí, de alguna manera tiene que ver con el hijo pródigo, una parábola que hay en la palabra de Dios, hecha por Jesús, donde el joven rico se va desafiando a su padre y a su familia y a Dios y a todo el mundo a vivir ¿qué? Una vida. Y ahí la Biblia le dedica un espacio y llega, ¿cómo llega? Regresa, ¿cómo dijo esto? Zarapastroso, como un mendigo, harapiento. Tiene que ver con las cosas materiales. La Biblia dice, la Biblia habla mucho acerca del dinero y por lo tanto debemos hablar más. Y ahí yo me agarro de eso. Cada rato voy a hablar aquí del dinero. Pero no porque quiero hablar del dinero y solo hablar del dinero. Y lo hago con temor y temblor.
lo tanto debemos que hablar más acerca del dinero. No es que hablar solo del dinero, no. Sí que debemos hablar más del dinero, ese es el énfasis. Porque es un tema sobresaliente de la Biblia. Y mira lo que dice ahí. Más de 2.300 textos, incluyendo el Nuevo Testamento. Y ahora sí quiero poner en mi segunda diapo aquí unos pensamientos de John Piper que salen de la Biblia, obviamente. Dice, para que usted medite, acuérdese que este PowerPoint va a estar en el canal de La Roca, en el grupo WhatsApp de La Roca. Este PowerPoint, lo que tu mano, dice John Piper, lo que tu mano hace con tu dinero. Léalo usted. Muestra lo que tu corazón está haciendo con Dios. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Y ese sí está un poco confuso de entender. Yo le pregunté a mi esposa, ¿qué quiere decir esto para ti? Y ella me dio una explicación ahí, lo ajustó. Y después yo le dije, mira lo que yo pienso. Y ahora le voy a decir la paráfrasis de esta frase, una de ellas. Paráfrasis es explicar la frase. Mientras más te importa, o mientras más nos importa el dinero, menos que nos importa Dios. Mientras más valor y más enfocados estemos en el dinero, menos enfocados estamos en ¿quién? En Dios. Es una realidad. Que nos molesta o no nos moleste. Y yo creo que sí nos molesta, pero es la realidad. Y créanme, John Piper es un hombre de Dios. John Piper es sincero. Yo le he recomendado un libro de él que dice que él escribió: cuando no deseo a Dios. Y está escrito para los cristianos, no para los inconversos, no para los impíos. Cuando no, porque en muchos momentos del día no deseamos a Dios. Y entonces ahora sí está hablando el Señor a mí. Esto lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Porque donde esté vuestro tesoro, tu dinero, donde esté, ¿qué dice? Allí estará también ¿qué? Vuestro corazón. Yo quiero que abran sus Biblias. No voy a tener ningún texto de la Biblia en PowerPoint, por lo tanto tienen que abrir la Biblia. En el capítulo 19 de Mateo. Y voy a orar. Vamos a orar un momento. Padre, aquí estamos con temor y temblor abriendo tu palabra. No para manipularla, sino para predicarla. Como ella es. Guíanos a toda verdad. Dame de nuevo, dame valor para hacerlo. Y que ella haga el efecto vivificador. Dice que tu palabra vivifica. Haga el efecto vivificador, sobre todo vivificador de nuestra fe en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo al verso 16, rápidamente. Están en 19, 16 de Mateo, ¿verdad? Dice la Escritura: entonces vino uno y le dijo, Jesucristo iba caminando con las multitudes y llegó alguien: maestro bueno, ¿qué bien haré para qué? Para tener la vida eterna. Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la salvación. Jesucristo dijo a través del apóstol Pablo, el apóstol Pablo metido en un cepo con un montón de latigazos. ¿Está viendo? En Filipo, lo que estamos estudiando ahora, los viajes misioneros de Pablo.
Llegó a Filipos y allí se buscó un problema por predicar el evangelio, lo metieron en la cárcel lo metieron en lo más adentro lo pusieron en un cepo y allí en el cepo le entraron a golpes. Y ese apóstol dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este que vino donde está Jesús, ¿qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para tener qué? La vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el resumen del Evangelio, Juan 3:16, el resumen. Dice que todo el Evangelio se resume ahí y usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera, siga usted, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Lo que está hablando aquí el hombre que se acercó a Jesús. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Importantísima, la más importante pregunta que podían hacer la gente de aquella multitud. Y le dijo, delante de todos allí: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y como Jesucristo es Dios, pero él sabe que ese hombre no le conoce a él bien, entonces él sabe que él no lo está interpretando como tal, y entonces dice: ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ni uno bueno, sino Dios. Mas si quiere, ahora le va a responder la pregunta, mas si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. Y le dijo el hombre: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y yo creo que estaba siendo sincero, no era un charlatán, y era un hombre joven, no era un charlatán. ¿Qué más me falta? Como que él no sabía que había algo. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, y de verdad que la perfección la necesitamos para ser salvos. ¿Me oyó? ¿Me oyó lo que dije? Mire acá, no lea la Biblia, mírenme. La perfección la necesitamos para ser salvos. Este mismo Jesús dijo: sed perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, no lo somos, pero ¿sabe qué? Vamos en camino a Él. Sí, vamos en camino a Él. Cuando conocemos a Jesús y entregamos nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser a Él, y creemos en el plan que Él y el Padre y el Espíritu crearon, que es que Él viniera a esta tierra y sufriera como un hombre y se convirtiera en un hombre y habitara entre nosotros y muriera por nosotros, el perfecto muriendo por los pecadores, el que hace eso, cree en eso y públicamente dice: yo creo en Jesús. Eso es lo que se pide, creer. Yo creo en Jesús. Dice la Escritura que a todos los que hicieron ese recibimiento a Jesús, que lo reciben en su ser, dice la Escritura que les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y ahí Dios imputa quiere decir que toma toda la santidad, toda la perfección de Cristo y la pone arriba de nosotros. Y nos da el reto de vivirla a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sí tenemos la herramienta poderosa para que nosotros podamos realizar eso. Y esa es una cosa que el cristiano debe desear, esa perfección, sinónimo de ¿qué? De santidad, la santidad de Dios. Ser perfectos, ser santos como yo soy santo. Ser perfecto como yo soy perfecto. Y ahí el joven estaba a punto. Y lo que
Y lo que dijo fue verdad. Fíjense si fue verdad lo que dijo, que si usted va al libro de Juan y lee esto, dice, y Jesús, cuando le da la respuesta, le dice, y Jesús le amó. Entonces en el 21 dice, le digo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Usted cree eso? Amén. Tiene que creerlo. Para ser salvo tiene que creer eso. Nuestras riquezas en sí no están aquí. Podemos lograr muchas, pero no están aquí. Voy a leer el 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces te digo, ven y sigue. Es una historia real. Jesús caminando por dónde? Por esta tierra, por las tierras de Jerusalén, las afueras de Jerusalén. Hermanos, este es un episodio que nosotros debemos tener bien enfocado. Fíjense de qué está hablando la Biblia ahí. Por un lado, en un culto que no nos pusimos de acuerdo, hablando del hijo pródigo con sus bienes materiales, con su dinero, le pidió la herencia a su padre. ¿Qué cosas son todas esas cosas? Materiales. Al final hizo lo que él quiso hacer con esas cosas materiales y lo que hizo fue echar más para atrás en su vida, involucionar en su vida. Y tuvo que venir arrepentido donde estaba el padre. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? A mí. Cosas parecidas a eso. No quizás tan dramático como el hijo pródigo, pero cada rato hacemos un error y del error tenemos que ir al arrepentimiento y vamos al arrepentimiento y tenemos que ir al arrepentimiento igual que fue ¿quién? El hijo pródigo. Y decirle al Señor, Señor, no soy digno, tú me has declarado que si yo recibía a Jesús, yo soy tu hijo, no soy digno. A veces en el error que cometemos, si nos arrepentimos y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para una prosperidad espiritual en nuestra vida, nos convertimos así y le decimos a Dios, perdóname. Y vamos con el mismo corazón de ese hijo. Ya no soy digno de, ¿qué le digo? De ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus esclavos, trátame como uno de tus jornaleros, no me trates como hijo, pero es hijo y el padre no lo olvida. Y eso es agradable para nosotros. Pero de que tenemos un reto, y tenemos un reto de administrar bien todo lo material que Dios pone en nuestra vida. Yo recuerdo algunas experiencias que he tenido en mi vida desde joven, muchísimas, con asuntos de dinero y de cosas materiales. Experiencias. Y la Biblia tiene que hablar de eso. Y viendo mis experiencias personales, les voy a contar algunas. Yo recuerdo que una vez estaba oyendo en Cuba, me parece que fue mi padre que tenía puesto un radio con una estación que se oye malísima, estaciones extranjeras, y había allí un radio puesto en un radio, no sé si es de Ecuador, o que se llama Radio Transmundial. Yo era chiquitico, tenía 9 o 10 años, pero eso me quedó en la mente. Y yo escuché una historia que estaban contando un matrimonio en la radio. Y mi papá la tenía puesta, y yo estaba al lado de mi papá. Y qué bueno es que un padre tenga cosas cristianas puestas, ¿eh? y el hijo pueda oír, porque ahí empieza el crecimiento. Por eso los padres tenemos que usar los bienes materiales que tenemos en pro de que nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, todo redunde en la obra y en el efecto que hace Dios en nosotros. Y ahí estaba el niñito David Breno y yo. Y aparece un matrimonio haciendo una historia de su experiencia principal. Este matrimonio eran 2 bailarines profesionales famosos.
Usted sabe que esa gente gana mucho dinero. ¿Usted ha visto esos bailarines que hay ahí en Disney? Que patinan en el hielo y que tú dices, bueno, ¿cómo pueden hacer todas esas cosas? Esa gente está ganando miles de dólares. Y los que van a bailes internacionales y son de danza artística de esa, no el que baila en un cabaret, no, gente de ese patrimonio de eso. Pero al fin y al cabo se hicieron ricos, muy ricos, porque los dos bailaban y bailaban bien. Bueno, pues el punto es que esas riquezas le dañaron. Dice la Biblia que el principio de todos los males era por esas riquezas. Y mientras más riquezas tienes, ¿tú sabes qué? Te apresas y quieres más. Y empezaron a vivir una vida disoluta. ¿Disoluta qué? Empezaron a desgastar y gastan y ganan y gastan y empiezan a enviciarse y se enviciaron de alcohol y empezaron a usar cosas que no se deben usar y su vida empezaron a deteriorarse y empezaron a ser irresponsables con el trabajo. Tenían un contrato y resulta que no podían ir el contrato porque la noche se lo habían pasado ¿qué? Viviendo, tomando o lo que sea. Y no podían. Y se quedaron sin trabajo. Y se quedaron sin dinero. Y lo único que sabían era verdad. Y ahí estaba Visito era yo, con 8 años, 9 años, oyendo aquello. Y no se me ha ido de mi vida. Y ellos cuentan que estando por las calles buscando trabajo y inventando, sienten una iglesia cantando en el barrio. Era una iglesita, así bien chiquitita. Y entran. El hombre no quería entrar. Perdón, la mujer no quería entrar. Ella había ido de niña a la iglesia. Y no sé qué experiencia tenía de la iglesia, pero parece que le daba pena. No. El hombre dijo, ay, vamos a entrar ahí, eso es una iglesia. Porque el hombre sí nunca había ido a una iglesia y dice, vamos a entrar ahí, eso es una iglesia. Y a lo mejor ahí nos ayudan, a lo mejor ahí. Y ahí se formó en la calle una discusión, la iglesia andando allí con sus toros y sus cosas. Y aquí un matrimonio en estas condiciones, donde una niña cristiana que había dejado el evangelio, que se acordaba algo de la iglesia, y el hombre quería entrar y ella no. Pero por fin entraron. Y entonces, cuando entran, estaba David Brennan en esa iglesia. Entonces, allí en aquella iglesia, predicando. ¿Por qué le digo David Brennan? Porque el pastor estaba predicando ¿de qué? ¿De qué? De dinero. Y no es que fuera una iglesia mala, es que en la Biblia, si hay mucho en la Biblia de dinero, y hay que predicar lo que está en la Biblia, ¿cuántas veces hay que predicar de dinero? Muchas. Y entonces el hombre se pone ahí iracundo y en medio, sí, le dijo, vámonos de aquí, vengo aquí, mira, pues, hablando de dinero, ya ni en las iglesias se puede entrar. Bueno, el punto fue que salieron, él enojado y ella callada. Y cuando iban por el camino, ella le dijo, ¿tú sabes una cosa? El poco dinero que tengo en la casa se lo voy a dar a la iglesia. No, ahora sí te me voy a pisar loca. Le digo, ¿y de qué vas a vivir? Digo, no. No sé qué efecto lo habrá hecho de niña la iglesia. Estaba apartada, ¿verdad? Y no quería entrar a la iglesia. Pero así trabaja Dios. El que quería entrar salió como enojado. Pero la que entró, que no quería entrar, ahora salió silenciosa, pero con algo en su corazón. Y fue tal la discusión que ella ganó.
entregaron lo poco que tenían en la iglesia. Y cuando se le acabaron las pocas dispensas que tenían en la casa, cuentan ellos allí por la radio que ella le dijo, se acabó, lo último era esto, y dice, bueno, ahora come dinero de la iglesia. Ahora dile a la iglesia que te dé dinero para comer. Y ella, tú siempre con tus cosas. Y el matrimonio ahí me he bajado. Cuando van al buzón y encuentran una carta. Y es que la compañía, la cual lo había expulsado, tenía un bono que tenía por ley que darse. Y ese bono era de miles de dólares. Cuando abrieron aquello, que lo abrió fue el hombre. Y le dije, tú no puedes tener dinero. Acepto una vez. Y eso me marcó. Esa pareja estaba predicando en la radio. Y ahora yo estoy predicando lo que ellos predicaron aquí. Y es la palabra que hace que corre. Así es Dios y es real y existe. Amén. Gracias, papá. Aunque a veces perdemos nuestra fe. Y cuando perdemos nuestra fe, entonces andamos como esta gente. Bueno, el problema es que se encaminaron en la vida, le fue bien, contaron que habían tenido éxito, que habían vuelto al baile, que Dios les recuperó todo. Y decía, y ahora bailamos de una manera santa, Dios. Y usamos nuestro dinero para Dios. Y damos todo lo que podamos para Dios. Y para mí, eso fue una bendición. Ahora, aquí en el pasaje que estamos, dice el verso 22, y oyendo el joven estas palabras, ¿qué dice? Se fue triste. Por eso yo le pregunté, hermano, ¿cómo le está cayendo esto aquí a usted? Esa fue mi primera pregunta. Porque ¿qué le pasó a este cuando yo, ese letrero del principio, que dice el letrero del principio? Vende todo lo que tiene y dáselo a Dios. Sí, dárselo a los pobres, dárselo a Dios. Y cuando usted da el diezmo a la iglesia, se lo da a Dios. Y cuando das dinero para los misioneros que están en África y en la ventana 1040 con peligro de su vida, usted le está dando ese dinero a Dios para que ese misionero pueda allí respirar un poco económicamente. Y así son todas las cosas. Entonces Jesús, dice el verso 23, están conmigo ahí, le dijo a sus discípulos, de cierto, de verdad os digo, lo que quiere decir ahí, cuando nosotros usamos en nuestro idioma español, verdad, de verdad te voy a decir una cosa, ¿no? De cierto os digo, el amén, ¿se acuerda? El amén. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Claro, porque es difícil, porque el rico sí hay es una gente que le cuesta trabajo soltar su dinero al rico. Otra vez os digo, dice el 24, que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja de que entre un rico en el reino de los cielos. Wow. Bueno, dice que los discípulos se quedaron así cuando oyeron eso, y dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, dice el 25, diciendo, ¿quién podrá ser salvo entonces? Y mirándolo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Para los hombres esto es imposible. O sea, para Dios es posible pasar el camello, ¿por dónde? Por el ojo de una aguja, que fue lo que dice. Algunos dicen que no es una aguja como tal, que tiene un huequito bien chiquitito. Dice que en Jerusalén, como en la mayoría de las ciudades, habían ciertas puertas gigantescas. Estaban amuralladas las ciudades para defenderla del enemigo cuando venían guerras de pie, murallas de piedra. Y ahí habían puertas de maderas muy gordas y de columnas gordas.
y esas puertas se cerraban en cierto horario de la noche para que el enemigo no pudiera entrar. Por el día se abrían y por ahí pasaban camellos y carretones con caballos y mulos y todos esos animales y gente con cosas para vender y salían y entraban, pero ya en cierto horario de la noche, ¿qué hacían con las puertas? Se cerraban. Pero al lado de esas puertas, la puerta esa te la puedes imaginar desde el ancho de este puerto. La primera ala de la puerta es de esta mitad y la así, de ancho, para entrar a una ciudad. Y había varias puertas. Pero al lado de esas puertas, cuando se cerraban, había una puerta que era más o menos similar. Que le costaba trabajo entrar una persona alta y gruesa. Y de esta altura. Entonces, ¿cómo te tenías que meter por la puerta? Y a esa puerta le llamaban ojo de aguja. Para que usted entienda mejor esto. Pero de todas maneras, si no sabe nada de eso, usted tiene que saber que es la aguja y meter qué, porque es la misma ilustración. Pero para que pueda entender qué entendían aquella gente de aquella época, ¿no? Es la puertecita chiquitica que hay se le llamaba ojo de aguja también en algunas calles de Jerusalén, que cuando ibas a doblar, la calle que venía era extremadamente finita y que era muy difícil que un camello pudiera comer. También se llamaba ojo de agujas. O sea, pero es muy interesante lo del ojo de aguja en la puerta, o sea que era algo que costaba mucha dificultad, de que un rico entrara. Pero hermano, Dios es el que trabaja en los corazones. Por eso él dice el verso 26. ¿Qué dice el 26? A ver, Daniel, léelo alto. Y mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Sí. Mira, hermano, nosotros somos llamados y escogidos. Dios nos escoge a nosotros no los escogemos a Él. Nosotros más bien tendemos a irnos de Él. Como le pasó al hijo pródigo, como le pasó a esta muchacha que estaba siendo llamada de niña, como aquel hombre que no conocía a Jesús y era un escogido y después los dos se unieron. El matrimonio fue un mejor matrimonio y Dios les restableció todo completo. Pero realmente Dios es el que trabaja en los corazones, Yo recuerdo, voy a contar otra experiencia, y ya la he contado aquí una que otra vez. En pleno periodo especial en Cuba, yo estaba recién comenzado mi trabajo pastoral y tuve una hermana, una ancianita, que fue a visitar a su familia aquí en los Estados Unidos. Y mire cómo Dios hace las cosas. Ella fue a visitar a su familia, estuvo un tiempo por acá y estuvo en la iglesia donde estaba su familia. Y mira cómo Dios escribe recto en líneas curvas. Y esa iglesita donde esa viejita, Ediocelia, así se llamaba, Ediocelia, la recuerdo, la ancianita, que era una diaconisa de la iglesia, Ediocelia, pero ya muy viejita, regresa y me dice: David, aquí te traigo algo. Digo, ¿qué me trae, Ediocelia? Le digo, yo dije, ¿a lo mejor me trae una ofrenda? ¿No? Me venía muy bien porque era periodo, ¿qué? Lo que vive en Cuba, sabían que el periodo especial. A mí me dijo un hermano de la iglesia que mi salario de patólogo en el hospital y de profesor de tercer año de medicina era aproximadamente de 2 gallinas. Eso es lo que para el mes. Ese era el salario del mes, porque en Cuba pagan mensual. Es que valía 2 gallinas, 2 pollos. Y ella me trajo, me dio el sobre. Y cuando yo vi, no había dinero en el sobre, ni había cheque, ni había nada. Pero sí era interesante que había una invitación de esa iglesia, que era una gran iglesia en los Estados Unidos, la Catedral del Pueblo de Miami, no una iglesia bautista. Y el esposo, el pastor, había fallecido en esos días. Y mientras estaba la esposa ahí, mientras se ajustaba a la iglesia, ella estaba frente, la hermana Yolanda de él, ahí en la Catedral del Pueblo. Y yo dije, bueno, aquí no dejan salir los médicos, yo voy a aquella carta.
Pero ahí estaba la carta de invitación. Bueno, hermano, para decirle, yo empecé a despejar, Dios empezó a despejar cosas y de pronto yo estoy volando por los Estados Unidos. Pasaron como, desde que me entregaron la carta, como que estaba volando 4 o 5 meses. Y con la pobreza que tenía, porque era una persona pobre, siendo un médico, iba al hospital en bicicleta, que me costó trabajo conseguirla, me costó trabajo comprar un ventilador con los calores que hay en Oriente, porque el gobierno me ubicó en la parte oriental de Cuba a trabajar de posgraduado y todas esas cosas. Pero ahí estaba en mi iglesia, echando para adelante. Y llegué al aeropuerto de La Habana con una deuda de más de $700 en aquella época, porque hoy la gente en Cuba, $700 no es mucho para la gente en Cuba hoy, pero en aquella época que estaba hasta prohibido el dólar, prohibido, 10 años de cárcel de que encontraron con dólar. Entonces yo iba muy nervioso a los Estados Unidos porque yo venía de regresar con ese dinero para atrás. Dice el Señor, no debáis a nadie nada. Y yo venía con mi deuda, entraba a Estados Unidos. Bueno, entré y lo primero que me pasa cuando entré, que me ve un pastor que era muy conocido, David, ¿qué tú haces por aquí? No, que Dios me abrió las puertas para ir a Estados Unidos. Ah, sí, qué sé yo. Y qué sé cuánto. Y entonces ese hombre estaba allí despidiendo un pastor que se iba para Canadá y que había estado en Cuba mucho tiempo ya allí de visita y había comprendido que era Cuba. Me dice, pastor, ¿y usted cómo va su viaje? Le expliqué y él me dijo, ¿y qué dinero usted tiene para entrar a Estados Unidos? Tengo una deuda de $600. Tengo una deuda de $600, pero ahora mismo no tengo dinero aquí. Me espera una familia en Miami que son primos míos. Me dice, ¿y usted tiene seguridad que su familia va a estar en el aeropuerto? Y yo le dije, bueno, eso me dijeron. Y él me empezó a poner nervioso, ¿no? Y él estaba nervioso por mí. No me conocía, nos conocimos en ese momento, pero él sabía que este hombre está aquí, no tiene un centavo. Y él hace así, saca un billete de $20. Me dice, mire, para que usted tenga tranquilidad, si su familia no está, usted a un teléfono, si usted tiene teléfono, sí, tengo teléfono, usted con un teléfono marca, porque a la familia le puede pasar cualquier cosa. Yo no quiero que usted vaya que entre a los Estados Unidos sin dinero americano. Y me regaló $20. Los primeros $20 que yo conocí en mi vida nunca había visto un dólar. Lo miré por adelante y por atrás y en el avión que dura 25 minutos llegar de Miami a La Habana, 25 minutos. Yo lo usé mirando lo que era un billete de 20. Y cuando llego a Miami, ahí estaba mi familia. No era mi familia, era una gente que mi familia me había puesto con una foto y yo tenía un bigote y me lo había quitado. Y no me conoció, pero cuando él me vio así y así, y ya quedaba yo solo y él me dijo, ¿usted es David Brennan? Sí. Ah, mire, venga, oye, pero usted se quitó el bigote. Y yo no sabía ni qué. Bueno, pues ahí fui y me llevó, porque mi familia había salido y no podía ir, y ya por la noche fui a casa de mi familia. Y al otro día entré en la catedral del pueblo, la iglesia que me había invitado. Yo fui a la oficina allí de Yolanda Edén, me dijo, pastor, qué bueno que llegó, qué sé yo. Ella fue lo que me invitó y le salió del corazón. Yo no conocía esa mujer. Bueno, hermano, ahí escuché un culto, era uno más en el banco, y dice, bueno, ahora vamos a adorar a Dios a través de las ofrendas. Y era una iglesia tan grande que venían varios ujieres o diáconos y iban con unos bolsitos así, la gente iba echando las ofrendas. Yo dije, bueno, yo tengo aquí un billete de 10 pesos cubanos que no sirve aquí en este país y los únicos $20 de mi vida. Miré los $20. Y dije, bueno, Señor, yo siempre he ofrendado en una iglesia, no voy a hacer esta. Y dice así. ¿Y qué? Lo puse. No lo puse muy contento, pero lo puse. Y cuando lo puse, después que lo puse, fue que sentí que paz, gozo, porque tuve una victoria. Yo sabía que había tenido una victoria. A mi carne, a mi pensamiento, a mi humanidad, a mi bajeza.
Porque así vivimos todo el tiempo, así somos. Porque vivimos, como dice Paul Tripp, en el ya y el todavía no. Porque todavía no estamos en la presencia del Señor absoluta. Entonces, eché ahí. Y yo había ido por un periodo de 2 meses. Prediqué en muchas iglesias, pero la semana esa, a la otra semana, ya yo estaba subido arriba del púlpito de esa iglesia. Con 2000 personas delante. Y prediqué. Y después saludé a los hermanos y me fui. Yo fui a otra iglesia a predicar, y fui a otra iglesia a predicar, y no dejé de una semana. Dios me llevó a una iglesia diferente a predicar cada semana. Y las iglesias no eran iglesias muy grandes, eran iglesias medianas. Una me daba $50, otra me daba $60, otra me daba $100, y así fui. Cuando yo terminé, lo único que había pagado era mi deuda. Ya estaba tranquilo y digo, bueno, no tengo más. Y la única iglesia que no me dio ofrenda fue la iglesia donde eché, donde puse los intereses. Pero ya, eso ya para mí fue una victoria. Y ya estaba haciendo mis inventos, los hermanos en Cuba me habían encargado cantidad de cosas, ropitas para el niño tal, y esto y lo otro, y que comprar unos faroles de esos Coleman que alumbran cantidad, porque había unos apagones larguísimos, y yo decía, bueno, pero es que yo tengo que pagar mi deuda, no puedo sacar dinero más de otra cosa, tengo que llegar allí y pagar mi deuda. Y lo único que realmente tenía era ropa que mucha gente me había comprado. Y cuando me daban 2 días para irme, una hermana telefónica, y era Yolanda de ahí. Me dijo, pastor, estábamos nerviosos aquí, porque no sabe, usted es bueno cuando toma el teléfono, pensé que ya se había ido para Cuba, porque tengo tantas cosas en mi cabeza. ¿Usted puede pasar por aquí por mi oficina? Sí. Y allá me llevó mi prima Emilia. Y recuerdo que entré a la oficina, me saludó, qué sé yo, y me dijo, tengo una ofrenda aquí para usted. Y quiero que usted me diga si usted la quiere en cash o la quiere en un cheque. En cash, yo no sabía lo que era cash. Ya se lo digo, con pena lo digo. Yo había estudiado en Cuba, pero no hallar esa palabra, y dije, ¿qué cosa es cash? Y de cash quiere decir efectivo. O la quieren en un cheque. Y dije, bueno, mi hermano me dijo a mí, un hermano pastor que venía allá, que tomó el dinero de su iglesia y me lo prestó. Que trajera el dinero en cash y el cheque, porque si entro con $1 en Cuba, iba a eso. Podía tenerlo en el aeropuerto, pero iba allá, iba a eso. Y él me dijo, bueno, ¿y qué cantidad es? Porque quiero comprar algunas cosas aquí y llevarme mucho dinero para Cuba para comprar cosas allá. Y entonces me dijo, bueno, la ofrenda que tengo aquí es una ofrenda de $2,000 para usted. Y yo quiero ahora que usted vaya conmigo a este texto que está aquí mismo, el mismo donde estamos leyendo. Cerró su Biblia, ¿no? Nunca cierra la Biblia. ¿Cerró la Biblia? Dice el verso 27. Dice el verso 27. ¿Ven? ¿Qué dice el verso 27? Entonces respondió Pedro. El Señor le dijo, lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, ¿es imposible para quién? Perdón. Dios le respondió a Pedro, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces, respondiendo Pedro en el 27 le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Vieron, dicen, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Y yo decía, lo había y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y en el 29, ¿qué dice el Señor? Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. Todas esas son posiciones y todas están simbolizadas por el dinero, por mi nombre. ¿Cuántos recibirán? 100 veces más. Y este texto me lo puso el Espíritu Santo en ese momento y digo, wow. Salí de aquella oficina y tú multiplicas 20 por 5 años.
y un convidado de su medio. No estoy diciendo que usted va a echar $20 aquí y mañana va a tener $2,000. Si hace eso, posiblemente tenga menos. Porque las cosas de Dios no son un negocio de te doy para que me des, no. Dios te está pidiendo todo, porque Él lo dio todo. ¿Qué dio Él? ¿Qué dio Él? Su vida. Puso a su Hijo, que es Dios, hecho hombre, Dios humanado, y vino, murió en la cruz. La gente no lo cree. La gente no por ahí no cree, todo el mundo vive el dinero. Yo me encontré un carro que decía, lo que... No me acuerdo bien, eso me lo cantaron mis hijos. El carro decía, lo que vale no es dinero, sí, pero de manera desfachatada lo jugamos en la parte de atrás de un carro. No, hermano. Tenemos que hablar del dinero en la iglesia. Y termino con dos hombres de la Biblia, que es la lectura bíblica que tuvimos aquí. Y eso está, ¿dónde está esa lectura bíblica? Aquí está. Miren. Bueno, aquí abajo está lo que acabamos de leer. ¿Qué acabamos de leer? Vamos a leerlo otra vez. Lo que acabamos de leer. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre recibirá aquí 100 veces más. Y entonces, ¿qué le dará también? La vida eterna. Pero, hay dos hombres en la Biblia. Y uno es Nicodemo. Y el otro se llama José de Arimatea. Y estos son dos hombres ricos. Ricos. Y esos dos hombres ricos, uno fue a Jesús de noche. Posiblemente no estaba convertido, se estaba convirtiendo. Con miedo por causa de los judíos. Nicodemo. Y allí tuvo un contacto con Jesús, nada más ni nada menos que la lección 1 del libro de discipulado de nosotros aquí en la iglesia. El nuevo nacimiento. Eso es lo primero que el cristiano que entra a esta iglesia aprende. Y Jesús le desvió la conversación a Nicodemo y lo metió en el nuevo nacimiento. Y le dijo, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y allí tuvieron el diálogo y se acabó el diálogo y a lo mejor no se vieron nunca más. Pero aquel Nicodemo había nacido de nuevo y había tenido contacto con Jesús. Y cuando cogieron a Jesús y lo crucificaron, y lo apolismaron en aquella cruz, y lo maltrataron, mira lo que dice que hizo Nicodemo. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Pero mire qué cantidad. ¿Cuánto dice ahí? 100. La Biblia que ustedes leyeron hoy dice, me parece que dice 33 kilogramos. Eso está aproximado, ¿no? 100 libras. ¿Saben, Nelson y Efraín, que en los tiempos de Jesús la mirra y el aloe, el compuesto, valía más que el oro? Eso que está ahí dando Nicodemo, valía más que el oro en pesos. Yo quiero que ustedes me saquen y me digan después qué cantidad de dinero sería hoy en los Estados Unidos 100 libras de oro. Averigüen en el internet, usted cada uno lo puede hacer. ¿Cuánto valen hoy 100 libras de oro? Figúrese si era dinero, que mire lo que escuché, lo que leí, lo que estudié en un comentarista de un erudito. Dice que esa cantidad de dinero era similar. ¿Qué dice aquí? Es el precio del rescate de un rey. Un rey preso. Tomaron un rey preso y están pidiendo un rescate por ese rey. ¿Qué usted cree que están pidiendo? Mucho dinero, impagable.
Sin embargo, ahí está la cantidad. Lo que es imposible. Y este hombre, ¿usted cree que eso lo dijo como Nicodemo? Posiblemente Nicodemo dijo, aunque yo me quede pobre, yo le doy este gozo a mi Dios. Y ungieron el cuerpo de Jesús. Ya una mujer había hecho lo mismo en una casa con un perfume carísimo así, unos días antes. Derramó en los pies de Jesús. Y dice la Biblia que lo hacía para su sepultura. Y Jesús no estaba muerto todavía, pero era un signo. Y José de Arimatea, que era otro hombre también riquísimo, amigo de Nicodemo, compró un sepulcro nuevo que estaba cerca de allí para que se cumpliera la profecía que decía que fue muerto y crucificado entre los delincuentes, pero su sepultura fue como rico. Profecías de Isaías, 700 años antes. Y aquellos dos hombres se unieron. No sé cuánto costó el sepulcro, pero era caro también. Pero lo más interesante es que los dos hombres, sobre todo José de Arimatea, se arriesgó a pedir el cuerpo de Cristo, porque era un principal allí en la ciudad, y se le concedió. Pilato se lo concedió. A ver. En aquella época, No, hoy estamos tratando de hoy porque no se puede sacar. No sabíamos el valor del oro en aquella época. Pero el oro es una de las cosas que más vale, por eso es que lo ponen así. Pero era el rescate de un rey en aquella época. Un rey representaba una nación que estaba en enemigo de una amistad con otra. Entonces era como un pago a una nación de otra nación. Y eso era bien caro. Pero para que usted cuando analice estos textos pueda ver el valor. Entonces, hermano, yo le pido al Señor que nos ayude y que esta predicación haya sido una bendición para usted. Y usted la puede usar, que el Espíritu le ayude a administrar bien su dinero. Y no le pase como a la niñita que estaba en la iglesia y aprendió el Evangelio y tuvo que pasar por todas las cosas que tuvo que pasar. Se hizo hasta bailarina y sufrió la derrota de todo. Vamos a orar, pero quédese con este mensaje dentro de su corazón. Vamos, Señor, aquí está tu palabra predicada. Y mi fe